Saludos. Soy nacido en el Evangelio, o sea, he podido ver muchas cosas a lo largo de los años que llevo en este camino. Cosas muy grandes y cosas muy increíbles. En este momento de mi vida tengo una gran preocupación por el curso que va la iglesia y entiendo yo que es parte de ese cumplimiento de una iglesia que se enfermaría espiritualmente al fin de los tiempos. Al fin de los días la iglesia se enfermaría espiritualmente. El apóstol Pablo habló de que la iglesia se tornaría atrás y sería parte de una iglesia que apostataría de la fe. De hecho, soy de los que creo que solamente un remanente escapará en caso de que la condición de la iglesia siga como va. Pablo habló de una manifestación de apostasía en crecimiento, que la iglesia apostataría, una apostasía que entraría a los altares, que se levantarían falsos maestros, falsos profetas. Y eso es lo que el apóstol Pablo habló. Nosotros creemos profundamente en el conocimiento, en la búsqueda, en el fundamento, en la revelación de la Escritura como la única base de fe confiable. Creemos que todo debe de ser pasado por el sedazo de la Escritura, que la palabra de Dios es la verdad absoluta, esa verdad revelada por medio del Espíritu Santo. Ahora, creo que la iglesia, inclusivemente los estudiosos de este tiempo, están cometiendo un grave error donde solamente estipulan el conocimiento, la ciencia, el saber, etcétera, como la única importancia. Pero también la Biblia habla de lo que es la espiritualidad de un hombre, el crecimiento espiritual, que fue perfectamente acentuado a lo largo de las cartas apostólicas, mayormente por el apóstol Pablo, donde él acentuaba y hacía entender lo importante que era el desarrollo y el crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual que debería ser primordial en lo que es la búsqueda de Dios en tiempos de engaño. No puedes tener forma alguna de entender la Escritura como es, de predicar la Escritura como es, de discernir los tiempos que vivimos, si usted no tiene vida espiritual ni profundidad espiritual. La espiritualidad para esta generación ha dejado de ser importante. Cuando yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, luego de esa hermosa experiencia, se abrió un camino muy grande de cosas que pude ver y aprender luego de yo haber encaminado ese choque espiritual que revolucionó todo mi ser. En este instante que estamos viviendo, que los niveles de apostasía están a unos niveles increíbles, se requiere que con urgencia tengamos crecimiento espiritual para poder discernir. La gente está siendo duramente golpeada.
Y la mayoría de esos golpes, o mayormente los efectos recibidos a razón de esos golpes, muchos de ellos se pudieron haber evitado si hubieses hecho algo a tiempo. Las vírgenes insensatas se perdieron la entrada a las bodas por no hacer algo a tiempo. Y esta es una generación un poco perezosa, vaga y arriesgada. Pero se arriesga a jugar con la suerte en aguas movedizas, en arenas movedizas, en territorio peligroso. Y cuando hablamos de la lucha espiritual y hablamos de guerra con los demonios o lo que sea, no podemos cometer el gran error de vivir como si tiráramos una moneda al aire y decir, como un día dijo Sansón, esta vez volveré a escapar como las demás veces. La gente está muy golpeada, la gente está terriblemente herida, agarrando golpes, porque simplemente no han podido discernir a tiempo lo que venía de camino. Porque para discernir a tiempo, siento al Espíritu de Dios que ministra mi vida, para discernir a tiempo se necesita con urgencia vida espiritual, vida de Dios, llenura del Espíritu Santo. Y esa situación en este momento está en el estado más crítico de una generación que es simplemente muy filosófica, muy sabia en su propia opinión, y eso no los deja entender que hay que volverse a Dios para poder resistir esos vientos contrarios que vienen de camino a golpear nuestras vidas. En estos últimos días he tenido que trabajar muy duro con personas muy golpeadas en el ámbito espiritual, pastores con decisiones de renunciar a su llamado porque no han podido entender a tiempo o antes de que llegue el golpe. El discernimiento, el estudio de la atmósfera espiritual es posible, pero se requiere comunión, se requiere profundidad, se requiere una vida de paz, se requiere una vida libre de pecado, de crecimiento en la perfección de la búsqueda de Dios. Y eso se necesita. Quien no pueda discernir será duramente golpeado. Y los golpes van a venir. Creo que el problema no está ni en el golpe. Creo que va a ser inevitable los golpes. Lo terrible está en tu reacción cuando eres golpeado o el manejo que tú le des a esos golpes que vienen a tu vida. ¿Cómo tú manejas los golpes? ¿Cómo tú manejas las malas noticias? ¿Cómo tú manejas las situaciones que pueden llegar a tu vida? Y todo eso depende de tu estatura espiritual. Y tu estatura espiritual no se la puedes depositar en las manos a nadie. Es tu responsabilidad. Tú no puedes responsabilizar a nadie de tu crecimiento espiritual porque sencillamente eres tú el que tiene que hacerlo. Entonces, es vital que hoy, para librarnos de los desafiantes
días que vivimos, es vital que tú tengas crecimiento espiritual. Se necesita discernir. Se necesita crecer. Y yo creo que estamos a tiempo. Si lo comenzamos a hacer en este momento, inmediatamente después que yo termine este video. Dos cosas. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dele suscribirse a esta página tan especial de Gabitos Predica. Nos vemos luego.